Continuamos con la segunda parte del Evangelio según Lucas y hoy vamos a hablar de los versículos 16 al 19. Como tema es el ministerio de Jesús. Recordemos que el objetivo principal de Jesús era proclamar el Evangelio que se le había entregado para dar las nuevas buenas de salvación a todos, especialmente a los judíos en este caso. Para iniciar, pues, quiero que leamos rápidamente el versículo 16. Dice que Jesús vino a Nazaret. Quiero que esto lo tengamos muy en claro y muy en cuenta porque es muy importante que nosotros nos fijemos en esto, porque nos va a ayudar a entender lo que la reflexión nos quiere decir este día. Jesús, pues, era originario de la ciudad de Nazaret. Dice su palabra, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recordemos que la costumbre de todo judío pues era presentarse a la sinagoga, y ¿qué hacían allí? Pues leían la ley de Moisés. Primeramente oraban, alababan y posterior a esto iniciaban con su lectura de la ley, y todo aquel que era visitante o que era la primera vez que estaba ahí y estaba aprendiendo, él podía recitar lo que había aprendido en ese momento. Es algo muy parecido a predicar lo que se le había inculcado en ese día. Y eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Dice el versículo 17 que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto me encanta y quiero que le prestemos mucha atención. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas fueron las palabras del profeta Isaías, y en ese día en la sinagoga Jesús las leyó. Y bueno, lo importante de esto es que era una profecía que hablaba de quién. Así es, hablaba del Mesías prometido, estaba hablando de Jesús, del propósito por el cual Jesús había sido llamado y el objetivo por el cual él se encontraba en ese momento en la sinagoga. Y posteriormente a esto, lo principal de su ministerio era proclamar estas nuevas buenas de salvación. Ahora, quiero que entendamos, en el inicio habla de ungir. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Aquí voy a dar el significado de ungir. Había sido ungido, preparado para esto. También habla de un punto muy importante. ¿Para qué había sido ungido? Vemos en los siguientes versículos, en la siguiente parte de este versículo, que ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, todo esto, ¿por qué lo tenía que hacer Jesús? Bueno, esa profecía anunciaba que él vino a sanar, ojo, el daño que el pecado produjo. Todo pecado pues tiene una consecuencia, toda acción tiene una reacción, y en este caso pues el pecado había hecho muchos estragos en el pueblo de Jerusalén, allá a los judíos, y pues él había venido con un propósito, y era sanar a todos los quebrantados, darle vista a los ciegos, proclamar la paz, proclamar el evangelio. ¿Qué es esto del año agradable al Señor? También lo voy a estar dejando por acá para que entendamos qué es esto del año agradable del Señor, o también llamado el año del jubileo. Bueno, esto es un concepto, recordemos que es un concepto del Antiguo Testamento. Y también te tengo que decir que es una buena noticia, ya que habla de un nuevo comienzo. Para ir finalizando, te quiero hacer una recomendación, y es que escuches una alabanza que habla bastante de eso. La voy a estar dejando por acá, la canta Redimidos, y pues a mí me ha encantado, y podemos relacionar un poco más el significado de lo que dijo el profeta Isaías
con esto, con cuestión a la revelación de lo que traía el Mesías para nosotros. Y finalmente quiero compartir contigo la reflexión de lo que aprendí de esta segunda parte del capítulo 4 del Evangelio según Lucas. Me llama muchísimo la atención, pues te comentaba que Jesús venía de la ciudad de Nazaret. Y específicamente en los versículos 22 y 20, del 22 al 25, pues él habla de algo que yo sé que más de alguno hemos vivido o estamos viviendo, y habla acerca de el rechazo. Así es, dice la palabra del Señor que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto así es, esto siempre lo vamos a pasar, ya sea de una u otra manera. Lo que te quiero recordar en este día es que tú no tienes que fijarte en esto, porque nosotros vamos a ser señalados así como fue señalado nuestro Salvador Jesucristo por su ciudad natal. Nazaret, pues no lo quería, lo había rechazado y no lo veía como profeta como tal. Así nos va a suceder, pero ¿con quién? Con nuestra familia muchas veces vamos a ser rechazados y vamos a ser duramente criticados, sobre todo por ellos. Pero quiero recordarte la palabra de Dios allá en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 18, dice su palabra. Bueno, lo vamos a leer porque lo tengo acá cerquita. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Las palabras del Señor son fieles, fidedignas y son muy claras cuando nos dicen que vamos a ser rechazados, pero nosotros no debemos de temer esto. Vamos a ser rechazados principalmente por nuestra familia, porque ellos son los que nos conocen y no van a creer que nosotros estamos iniciando de nuevo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ellos no van a creer esta realidad porque posteriormente han visto nuestra vieja forma y manera de vivir, y por eso va a ser muy difícil que ellos entiendan esto de ser una nueva criatura, de que todas las cosas son hechas nuevas y todas aquellas cosas que solíamos hacer han quedado atrás y han sido perdonadas por nuestro Salvador. Entendamos esto. Los primeros que nos van a señalar va a ser nuestra familia, pero Jesús nos dice que esto no nos tiene que detener, porque si el mundo nos aborrece, sabed primero que a Él fue a quien aborrecieron antes que a nosotros. Que esto no te detenga, sino que al contrario te impulse, te anime y sobre todo te guíe a continuar, a no desistir, a no quedarte atrás, porque Jesús no permitió que su ciudad natal lo detuviera. Él tenía un objetivo y un propósito por el cual tenía que estar siempre firme y poner su mirada en el Padre. Así que esta es la reflexión de este día. Bendiciones para ti. Nos vemos por acá después.